que dicen gente que tengan muy buena jornada al ver este video, que para los pocos o muchos que llegue este video pueda ser de bendición. Eh, Recuerden que de este lado de su pantalla se pueden suscribir al canal, pueden ponerle su me gusta, su comentario, su like. Siempre aclaro que no tengo ungimiento de pastor, ni de obispo, ni soy coach, ni evangelista, ni nada de eso. Como siempre digo, solamente la voz de uno que clama en el desierto. Quiero hablarles en esta oportunidad, compartirles algún pensamiento, alguna reflexión con respecto a la palabra de Dios. Así que bueno, vamos a ir arrancando. Tengo un amigo, no un amigo, un conocido, que él tiene una frase que se está haciendo popular, que es la verdad ofende. La frase original dice que la verdad no ofende, es la frase original, ¿no? Pero este amigo, pensando en muchas cosas, dice que la verdad ofende, cosa a la que yo adhiero. ¿Y por qué adhiero? Porque pensaba en Jesús, ¿no? En Yeshua, el Maestro, el Mesías, llámenlo como quieran. Si nos ponemos a pensar y a hilar fino, Jesús fue el único hombre justo de la tierra, fue el único hombre en el que no fue hallado pecado. Sus enseñanzas fueron tan poderosas que más de 2000 años después se siguen enseñando. Sanó gente, les dio de comer, acompañó a los suyos en los buenos, en los malos momentos. Tenía la virtud de perdonar pecados y claro, pero yo pienso, ¿y cómo terminó Jesús, no? O sea, está bien, ¿cuál fue el fin de Jesús? Y su propósito, ¿cuál fue? ¿Por qué él vino a esta tierra? Su propósito fue salvarnos, para eso vino. Él sabía que tenía que morir de la manera en que murió, que más que una muerte fue una tortura hasta de agonía, hasta la muerte. Y la mayoría de la gente, inclusive sus más allegados, en esos momentos lo negaron. Dice que Pedro hasta lo negó con maldición, lo dejaron solo, Judas lo vendió por unas cuantas piezas de plata. Entonces esto me hace pensar, hay gente que dice que la salvación es para todo el mundo. Yo no pienso que la salvación sea para todo el mundo. Pienso que la salvación está disponible para todo el mundo. Pero nosotros debemos ser quienes creamos, escuchemos, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces debemos primero escuchar su palabra y creer en su palabra. O sea, yo creo que son 3 pasos. Escuchar su palabra, creer en su palabra e ir poniendo por obra su palabra, porque a mí de nada me vale escuchar su palabra solamente, ni de nada me vale tener mucha fe. Es un conjunto de los 3: escuchar, creer, tener fe y llevar a la práctica la palabra de Dios, porque si no, ¿de qué me vale ser cristiano si no tengo esas 3 condiciones? Claro, esto me lleva a pensar muchas cosas porque ya le digo a Jesús, pienso que más allá del propósito, ya les digo, más allá del propósito por el que Él vino a este mundo, pero lo que lo llevó a la muerte y muerte de cruz fue decir la verdad, fue decir la verdad. Por eso sostengo que la verdad no es para todo el mundo y no a todo el mundo le agrada la verdad.
Yo escucho mucha gente que dice, soporto cualquier cosa a menos que me mientas. Si me mentís vamos mal. Pero le decís la verdad y se ofende. Se pone mal, no le gusta, porque la verdad es incómoda a veces. O sea, si nosotros, que no hay nadie, ya le digo, el único que hizo eso fue Jesús, lleváramos una vida perfecta, cuando nos dicen la verdad, no tendríamos por qué ponernos mal, ni enojarnos, ni pensar que el otro me está exhortando con dureza, ni no, te está diciendo la verdad. Pero ya le digo, como tenemos una vida, y digo tenemos, de pecado, de faltas, de errores, cuando nos dicen la verdad nos termina haciendo un ruido, nos termina incomodando, muchas veces nos sentimos que nos están retando, nos están diciendo las cosas de mala manera, cuando lo único que la persona que te está nombrando la palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, quiere es que mejores tu calidad de vida, que mejores tu vida. Y esto va para todos. Mi mamá tenía un dicho que decía, sé lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Porque la palabra es viva y eficaz y tiene esa virtud. La misma palabra dice, hablando de ella, dice, echa tu pan sobre las aguas y al tiempo lo recogerás fresco. Por eso calculo también que hay tantas religiones y tantas iglesias cristianas de diferentes denominaciones, que los pocos terminan al final cambiando su vida. Y la gran mayoría no, y ahí vamos a la frase, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Y presten atención a esta frase, porque dice pocos los escogidos. Nosotros pensamos que somos una multitud. No, los escogidos son poquitos, pocos, no son muchos. El resto es relleno, es más mampostería, está ahí porque tiene que ocupar un lugar, pero en realidad no tiene frutos y por sus frutos se conoce a la gente. El árbol, decía Jesús, se conoce por sus frutos, no podemos pedirle a un árbol de pera que dé manzana ni a un árbol de manzana que dé limones, o sea, cada árbol tiene su género y su fruto y cada uno se conoce por sus frutos. Entonces, claro, yo pienso a veces, digo, Jesús, habiendo sido tan perfecto, habiendo sido una persona tan santa, creo que es la palabra, porque en él no fue hallado pecado, digo, ¿por qué no le hicieron caso? ¿Y por qué no? O sea, prefirieron matarlo, torturarlo, desfigurarle el rostro, lacerarle las espaldas, antes que aceptar que él estaba diciendo una verdad y que estaban a tiempo de cambiar, que tenían la posibilidad de cambiar. Por eso les digo que la verdad no es para todo el mundo, está disponible para todo el mundo y este evangelio, que es la gran comisión que tenemos, debe ser predicado hasta lo último de la tierra. Ya les digo, está disponible para todo el mundo, pero no es para todo el mundo. Y muchas veces cuando, les vuelvo a repetir, cuando alguna persona está diciendo una verdad, el resto se ofende, se pone mal. El famoso me voy de la iglesia porque no me saludan, o porque el pastor o la esposa del pastor me dijo tal cosa y a mí no me gustó, o el hermanito me miró con tal cara o tal otra. Después podemos entrar en el tema de juzgar, ¿no? Porque bueno, sabemos que nosotros no somos quien para juzgar a nadie y la Biblia nos enseña que con la vara que medimos nosotros vamos a ser medidos y que no juzguemos para que no seamos juzgados, que Dios es el único juez justo de la tierra que hace salir el sol sobre buenos y sobre malos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. ¿Y quién somos nosotros? Primero para cuestionar a Dios y segundo para cuestionar a la gente. Ahora, cuando yo pienso, cuando uno
siente un aprecio por una persona, porque en realidad si no se... A ver, Jesús nos amaba a todos, por eso Él vino a dar su vida. Por eso les decía la verdad, porque los amaba y querían que cambien, que hagan las cosas bien, que... Entonces yo pienso que cuando uno siente un aprecio por una persona, y acá sacamos lo de ser cristiano, no, esto ya pasa por una cuestión de humanidad. Si yo aprecio a alguien y veo que esa persona está haciendo las cosas mal y que en definitiva con lo que está haciendo no va a encontrar ninguna solución, sino que al contrario se va a terminar dañando, que es lo que le pasaba a Jesús. Por eso Jesús decía las cosas, para ver si aprendían y ponían por obra lo que Él les enseñaba. Pero ya le digo, lo mismo pasa hoy en la actualidad, o sea, ya digo, si yo aprecio una persona, voy a querer decirle, mira, esto que estás haciendo no está bien, esto no es correcto, esto está mal, o esto es circo, o esta me parece que no es la forma. Y va a pasar lo mismo que pasó con Jesús. Esa persona se va a ofender, se va a poner mal, y en muchos casos te va a dar vuelta a la cara. ¿Qué pasa? Bueno, en las escrituras está la parábola del hijo pródigo, ¿no? Aquel hijo que fue y malgastó todos los bienes de su padre hasta que no tuvo más nada y padecía hambre y volvió. Y bueno, el padre lo recibió, hizo fiesta. Pero no nos olvidemos que esa parábola, el padre está ejemplificando a Dios. Y Dios tiene esa virtud y ese poder de perdonar. Y obviamente la Biblia nos enseña que nosotros debemos perdonar 70 veces 7 y aún más. Pero que exista el perdón no quiere decir, esto me lo compartió una amiga, sin compartírmelo me lo compartió, que exista el perdón no quiere decir que la gente pueda hacer con nosotros lo que quiera y cuando quiera, las veces que quiera, faltarnos el respeto, no valorarnos, usarnos. Ya les digo, el que hace fiesta, el que recibe, el que perdona, el que da una nueva oportunidad, es Dios. Nosotros somos humanos y como humanos también tenemos el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero dice como a nosotros mismos, o sea que debemos amarnos, cuidarnos, perdonarnos, y a veces en ese amarnos y cuidarnos tenemos que alejar a alguna gente que uno la tiene que perdonar, pero no le tiene que hacer el caldo gordo, si se entiende el término, porque si no esta gente va a andar por la vida haciendo lo que hace, muchas veces igual lo sigue haciendo igual, pero bueno, si a nosotros eso nos daña, nos perjudica, no nos ayuda en nada, debemos soltar el perdón, porque ¿por qué? Por nuestra paz nosotros debemos estar en paz, porque si no tenemos paz vamos mal. Ya les digo, debemos soltar el perdón, perdonar, pero muchas veces alejarnos porque, ya les digo, les vuelvo a repetir esta frase que me compartió una amiga sin compartírmela. Que exista el perdón no quiere decir que nosotros tenemos que dejar que todo el mundo haga lo que quiera cuando quiera. Total, yo tengo que perdonar. No es así. Por eso les decía, por sus frutos los conoceréis, decía el Señor. Y después, bueno, frase que repito siempre, no somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Vamos a hacer un montón de cosas que a mucha gente la va a favorecer, la va a ayudar en su salud, quizás para comer, quizás para pasar un buen momento. Pero igual te van a criticar igual te van a criticar. Como también va a haber gente que quizás sin saberlo, a tus espaldas va a estar hablando bien de vos, va a estar orando por vos, aunque no lo creas. Hay mucha gente que está orando por vos, que quizás vos no lo sabés. Hay gente que cuando no te ve habla bien de vos, se acuerda las cosas buenas de vos. Y bueno, después está la otra mayoría, ¿no? La
gente que podés hacer 200 bien, pero haces una mal y te hacen la cruz y te condenan. Y bueno, ya les digo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Si vos considerás que estás dentro de esos pocos escogidos, seguí adelante, esforzate, sé valiente, esto es para valientes. Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No es una opción, no es si quiero, si no quiero, es un mandamiento bíblico para aquellos que quieren o están predestinados a liderar, como en el caso de Josué, a llevar adelante gran parte o una pequeña parte mínima del cuerpo de Dios. Dios nos manda que nos esforcemos y seamos valientes, que seamos buenos administradores de lo que Dios nos da. Hay trenes que pasan muchas veces en la vida por la misericordia de Dios y hay trenes que pasan una sola vez en la vida y nosotros decidimos si nos subimos o no. Y en definitiva, es eso, es una cuestión de decisiones. Yo decido si obedezco la palabra, yo decido si oigo, yo decido si creo y yo decido si pongo en obra. Dios no me obliga a nada. Dios no te obliga, no estás obligado a ir a la iglesia todos los domingos, no estás obligado a nada. Pero dice que hay cosas que no convienen y cosas que sí convienen, dice la palabra. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todo me conviene. Todas las cosas me son lícitas, pero no todo me edifica. Bueno, si vos considerás que hay algo o alguien que no te conviene o algo o alguien que no te edifica, retíralo de tu vida, sacalo de tu vida, porque ya te digo, no, que tenemos el deber de perdonar, pero no tenemos la obligación de hacerle el caldo gordo a nadie. Así que bueno, los dejo con esa meditación. Recuerden, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Pocos. Te vuelvo a repetir, si vos considerás que sos un escogido o tenés alguna señal de que sos un escogido, seguí adelante, no te rindas. A veces puede parecer que hay cosas que son malas, pero que terminan redundando para bien. Y a veces se cierra una puerta para que se abra una mejor. Y a veces Dios nos dice que no para preservarnos, inclusive para un momento mejor de nuestra vida, no importa la edad que tengamos. Los bendigo, que tengan una maravillosa jornada, que Dios los bendiga, que el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tenga de ustedes misericordia. Y no se olviden, por favor, cuánto Dios los ama. Y cada día que empieza, que tenemos vida, que nos despertamos, tenemos una nueva posibilidad de decir, oigo la palabra,